Estás en Pauta de Análisis de la 100.5. Avanza la mañana y estás en la 100.5, esto es Radio Pauta, y ya está con nosotros nuestro panelista de jueves. Un lujo, como siempre, Cristóbal Belolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás? Jóvenes, como siempre, un placer. Me gusta eso de jóvenes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, veníamos de... Alto tema. Tenemos, Sí. vamos por el lado, vamos por la izquierda y la derecha. ¿Te parece que bandiemos, Pero que bandiemos un poquitito? ¿Partimos por el conflicto? Yo haría, pero ¿no? poco, porque creo que las grietas están en todas partes. Está en el oficialismo, está al interior del Partido Comunista. No hemos dicho nada de la carta de Camila Vallejo, Sí. Nicolás Cataldo De los y el ministros. ministro Jaime Gajardo criticando el rol del Partido Comunista, su partido, porque Daniel Jaue se fue contra ellos. Pero respecto de este congelamiento del Partido Socialista, de este tironeo Frente Amplio, PC, llama la atención porque nos decía Pablo Ganoy, dice, bueno, tampoco cómo nos íbamos a ir ahora, si quedan 55 días de gobierno, y además acá hay un montón de funcionarios que están trabajando en el gobierno y que ¿Qué van a tienen hacer? que dejar informes hechos, cosas listas, o sea, no es llegar Partiendo por y los tirar- ministros, ¿qué van a hacer? y El ministro claro, Carlos no- Montes se va para su casa. no es llegar y tirar el mantel. Yo estoy de acuerdo, ¿ah? No sé si por responsabilidad, no sé si por cobrar el último cheque, por una serie de razones. Las vacaciones. Claro, pero esto revela un... Pierdo las vacaciones. Claro. Y me voy. Esto revela una Los días discusión... administrativos y todo eso. Una discusión más profunda que viene de bastante antes, ¿cierto? Que es la pregunta si es que el Partido Socialista y el socialismo democrático en general debieron ser parte de este asunto o no, ¿cierto? Debieron ser parte del gobierno o básicamente les vieron la cara. ¿Quién a ¿cierto? quién? O sea, tú dices que... ¿Quién a quién? O sea, creo que esto esta discusión de última hora, de si somos o no somos, con el Frente Amplio y el Partido Comunista, revela una discusión que por lo menos tiene 4 años, ¿cierto? Claro. O sea, nunca debieran, en el fondo, que nunca fue ha sido pegado con coalición. chicle. Sí, nunca ha sido. Pegado con, se decía, pegado con moco Claro, antes. lo que no significa que no debía ocurrir necesariamente. Estoy diciendo que la discusión al menos es una discusión Pero antigua. sí, esta fue un encuentro contractual. Este fue un encuentro. Matrimonio por conveniencia. Un matrimonio por siquiera. conveniencia. Y ya, Sí. y después esos matrimonios por conveniencia llega un minuto en que el otro dejó mal puesto el plato y la otra le tira el plato en la cabeza, pero Correcto. porque ya no se soportan. Sí. Quizá. Y hagamos un poquito de memoria. O sea, hace 4 años, cuando fue la primaria Boric-Jadwe, ¿cierto? Sí. Acuérdate que el PS quería ser parte de esa primaria, pero venía con su ex, venía con el PPD, ¿cierto? Y Claro. dijeron, no, ese no entra. Claro. Ese huele a SQM, sí. ese no es lo suficientemente No, guácala. transformador, guácala, ¿cierto? Y quedaron... Y después tuvieron la mecha al interior. tuvieron que hacer su propia primaria entre, Sí. como ustedes se acordarán, entre Yasna Proboste y Paul Narváez. Sí. Después, cuando el PS entra a apagar el incendio, ya especialmente después del 4S, ¿cierto? Y el Partido Socialista, especialmente el socialismo democrático, se transforma, ya se acabaron los círculos concéntricos, se acabaron los amigos del presidente, sino que esta cuestión se transforma en algo un poquito más en serio, con el tonelaje del socialismo democrático adentro. Yo creo que en algún minuto el socialismo democrático dijo, esto o lo estamos haciendo por patriotismo, Ujú. o aquí en una de esas nosotros somos capaces de revertir un proceso que hasta entonces no le encontramos la vuelta. ¿A qué me refiero? Al proceso de reemplazo que estaba ocurriendo en la izquierda, en el cual el Frente Amplio estaba ocupando el espacio que había ocupado la concertación en los últimos 20 años. ¿Cierto? Ese era el miedo del mundo, yo diría, DC, PS, PPD. El mundo concertacionista veía con terror que esta andanada de muchachos que en su primera elección saca la friolera de 20 diputados, un senador y su candidata presidencial, hablo de Beatriz Sánchez, le pisa los talones Sí, al candidato a la 20%. concertación. O sea, es su primera aparición. Sí. En la segunda ya les pasa por el lado, porque es Boric el que llega a segunda vuelta, ¿cierto? Y ¿qué es lo que ellos lo que dicen es, bueno, No Paula Narváez, por y ejemplo. ellos dicen, estos tipos nos van a pasar por encima. Tienen más encima todo el futuro a su favor. Claro. Son cabros de 30 años, Con toda la ¿cierto? energía, Six pa. pack, ¿cierto? Claro. Sexy. Ahora, lo van que- para arriba. Entonces, este es el momento, por así decirlo, de entrar a esto y tratar de nivelar esta situación para ejercer influencia en lo que viene. Yo creo que eso fue originalmente la idea por la cual el socialismo democrático entró como entró, ¿cierto? Dos alternativas. O patriotismo puro, Sí. pero yo creo que en estas cosas nadie Ahora, es tan en ingenuo. En este minuto, porque o- después podríamos ir a lo de José Antonio Kast, la construcción de su gabinete, que es relevante en el sentido Sí, de lo que sí. viene. También quizá acá estamos viendo la manera en que estos partidos
el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Socialismo Democrático, se van a proyectar. Aquí también hay algo de un movimiento cadera respecto de lo que tú vas a de lo hacer. que viene. Por eso me faltaba sí. hacer el gesto al tercer momento, Ya. que es cuando toca decidir cómo vamos a competir en la presidencial del 2025. Y ustedes acordarán que hubo un momento cuando Carola Toá dice yo voy, Vlado Milosevic dice yo voy, Alberto Undurraga dice yo voy, ¿cierto? En el cual se rumoreó de que ese grupito iba a ser su propia primaria. Y en ese entonces se iba a producir el desembarco no del gobierno, el desembarco de la expectativa de seguir juntos, claro, a lo que tú apuntas, sí. Claudio. ¿Te acuerdas que en un momento se habló de eso? Y yo creo que la propia Carola Toá, como en ese entonces era la candidata del presidente, dijo no, entonces no podemos hacer una primaria entre nosotros y dejar al PSPPD, que son nuestros aliados, al Frente Amplio con el PSD para el otro lado. Comunista. Entonces hagámoslo todos juntos. Y hay algunos que creen que eso desde el comienzo fue un error. Que entonces debió haber hecho por separado porque la marca Frente Amplio PC ya venía a bringar. Ya venía a la baja. Entonces, ya, a la baja, pero ganó la primaria. Por supuesto, por eso digo que esto era Ahora la ganó la Alianza o la ganó Janet Jara. No, sí, es que no sé si es lo mismo. Sí, es verdad. Pero ustedes acordarán que ese fue el diagnóstico que en su momento se hizo. Sí. Este es el O momento. sea, se pensó en el fondo en esto venía pensando. De salir de acá porque estos tipos andan con mala prensa. ¿Cierto? Salgamos de aquí. Y los aires van para el otro lado, digamos. Claro. Los aires estaban beneficiando, favoreciendo ya, así como a la derecha de la derecha, con los temas de seguridad y migración. Entonces también en ese esquema los aires venían beneficiando al socialismo democrático versus el Partido Comunista y el Frente Amplio. Eso es lo que se pensaba. Eso es lo que yo creo que algunos de ellos especularon. Yo no sé en qué minuto los aires se estaban volviendo concentracionistas. Creo que eso es más un desvarío nuestro. De la élite. Un anhelo. Nostálgica de los 90. Claro, para abrazarse de algo. Claro. Pero yo creo que ese momento ya anticipaba esto. Entonces ahora que está administrando una derrota, vuelve a surgir la pregunta, ¿tenemos que andar junto con estos cabros? ¿Sí o no? Las razones para decir sí tienen que ver con que por separado, a estas alturas, con el peso político que tiene la derecha, parece que no hacen nada. Pero yo hablaba juntos también tienes una serie de problemáticas, entre ellas que los probables líderes de la coalición que viene son todos igual del lado Frente Amplio PC. Yo hablaba conversando con un dirigente socialista y decía, es que es como que una vez más nos apuntan como ustedes los transaccionales, ustedes lo que siempre terminan aprobando, claro, ustedes siempre terminan aprobando esas cuestiones y ya les había pasado de alguna manera. El Partido Comunista fue muy crítico de Mario Marcel en el manejo de la economía. Sí. El Frente Amplio fue muy crítico y un gran adversario para Carolina Toá en su gestión en Interior. Es decir, como que se vuelve a cristalizar la crítica de que ustedes siempre fueron los impuros. Sí. Y terminan haciendo transacciones. Como que eso es lo que sigue dando vuelta ahí en ese mundo de la izquierda. Pero vamos a los que van a gobernar, porque quizás ahí es donde hay que tener la mirada. En 55 días más asume José Antonio Kast. Y en la configuración del gabinete se han ido levantando también algunas preguntas y también algunos quiebres y fisuras. Yo creo que este gabinete es como Piñera 3. ¿No? Ya, sí. Yo lo veo medio aspectado en ese sentido. No lo veo tan doctrinario. Primero porque no lo veo tan doctrinario. Es como más tecnócrata. Sí. El de los pendrive, dices tú. ¿Ese gabinete? Sí, el que te ponía en el pendrive. Sí. Y 24/7. Y con presencia de mucho independiente, de personas que no tienen mayor trayectoria en partidos, digamos, que venían del mundo privado, como tú bien dices, con un equilibrio, por lo menos en el comité político, parecido, hasta estéticamente parecido, te diría. Con estos señorones en Interior, ¿cierto? En Secpress, y una cara especial para la prensa, en el caso de Segegov, en el primer gobierno, acuérdate que fue la Fonbear, que no estaba originalmente en los planes, pero como perdió, digamos, la pelota pegó en el palo en su senaturía por la Araucanía, si no me equivoco, terminó siendo la vocera. Ahora se critica, perdona, la falta de experiencia política. Ya, lo decía la María José Naudón, o sea, falta peso político, pero es que la Ena Fumar había sido senadora y militante de la UDI. En ese entonces no era Mara nada. no es... No, pero en ese entonces Ena Fumar no era nada. Ya, pero tenía algún, no digo experiencia política, pero mirada política más que Mara Cedini. Era, si no me equivoco, la jefa del programa legislativo Libertad y Desarrollo. Trabajaba ahí en Libertad y Desarrollo. O sea, digamos, estaba en lo público, por último. Sí. Pues Mara Cedini
o sea, programa sin filtro, no sé. Sí, pero démosle el beneficio de la Ya, duda. no, por supuesto, sí, y sí. no quiero ningunear ni que me digan Sí. no, pero en el fondo es un cargo donde se necesita muñeca política, a no ser que piensen que alguien la va a dirigir. Pero más allá de quedarnos en esa figura, te quiero preguntar, porque tú dices, claro, falta tonelaje político en esto, pero las dos personas que nombraste, Claudio Alvarado y Eso sí José, lo tienen. sí, pues, Sí, José sí. García Ruminó sí lo tiene. Pero yo no dije falta de trabajo político, yo dije que en general el Perfil. El perfil, exacto, que proyecta el listado que conocemos hasta ahora tiene este olorcillo a Piñera 1, por eso le digo Piñera 3 Sí, además, porque sí. no está el Partido Libertario, no, o sea, no está esa densidad doctrinaria que va a dar la batalla cultural y cree que hay que, a través del gobierno, salvar la civilización grecorromana, ¿cierto? Ni la música medieval, ni toda esa cuestión como bien, esa textura como civilizatoria Sí. que tiene ese proyecto político en particular, eso no está, ¿cierto? Y va a estar desde afuera, que Y va- puede y ser pa- un y pa- y problema. parece que va a estar desde ya fuera. tiene una oposición por el lado sí. derecho. Y muchos nombres de los que hemos conocido efectivamente tienen este perfil más técnico. Muchos independientes, que es un poco el sello de los gobiernos de derecha, principalmente vuelvo al ejemplo de Piñera 1. Es al menos la percepción que a mí me da al echar un vistazo rápido. Piñera 1 al poco andar tuvo que mandar a buscar a Evelyn Matei, a Pablo Sí, Longueira, tuvo que echar mano a la experiencia Y política. puede que en este caso estemos frente a un escenario similar. Ahora, el tener a Alvarado y a García en el comité político, de alguna manera le permite decirle a los partidos, mira, es cierto que no te puse 4 de tu partido, pero vaya donde te puse. Claro, O sea, pero igual hay igual hay lo que uno descontento, sí. reportea es que no solamente Chile Vamos está desconforme, los propios republicanos encuentran que hay muy pocos republicanos en su propio gobierno. Si este es el gobierno de los republicanos, no el gobierno de Chile Vamos. Porque hay pocos republicanos. Que o no sea, hay. hay pocos Ah, republicanos, ya, tú dices, digamos, no hay que a quién echarle mano. Pero hay harto UDI y harto RN Sí. y a esa experiencia no se le está echando mucha mano. No, efectivamente. Yo creo que este es un gobierno que le hieren el gusto al presidente, ¿cierto? Es gente de casa. Esta cuestión bien presidencial que tenemos nosotros. Hay una crítica que creo que siempre la hace Daniel Matamala y a mí me parece interesante. ¿Ah? En Chile, que tenemos un sistema súper presidencial, los ministros igual son importantes y recién nos venimos a enterar nosotros en el verano de quiénes van a ser por decisión, no decir capricho, por decisión exclusivamente presidencial, como que no hay ningún proceso previo en el cual hay una especie como de validación democrática, que es lo que tienen los sistemas parlamentarios, ¿cierto? Finalmente los que llegan al gabinete son aquellos que igual llegan Sí. con sus votitos y por esas credenciales políticas son las que también se ganan el puesto. Aquí en este caso son personas que tienen la confianza del presidente y lo entretenido para nosotros, para el mundo de los medios también es ir enterándose de quiénes son, pues quién es May Chomalí, por ejemplo. Aparte de ser la hermana del Del arzobispo de que parece Santiago. haber un sello. Que en materia de Ella bioética. sería, para los que no saben, la ministra de Salud. ministra de Salud. Claro, ¿qué va a pasar con la repartición de la píldora, que el examen del VIH, que la... Chuta, eso es interesante, qué señales se están enviando en ese Sí. sentido. ¿Qué va a Claro, pasar? es salud, pero también salud mezclado con lo valórico. Claro, ¿no? exactamente. O Un arzobispo que ha sido que es experto en bioética y muy anti. Exactamente. Sí. A propósito de la batalla cultural. Ahora, es la hermana. ¿Qué va a pasar en la hermana y no él. Claro, pero sí, claro, yo digo. Pueden pensar distinto, no Claro. tienen por qué No ser. sabemos. Pero no sabemos por cómo supuesto, piensa ella. Pero la nombró Caspo, no la nombró Boris. No, claro, lógico. ¿Qué va a No, pasar qué va a pasar en educación, cierto? ¿Cuál es el bagaje ideológico, cierto? Si no me equivoco, va a ser Arzola, ¿no? Sí, o sea, esa es la persona es que está nombrada. Aquí es ¿Cuáles son? Iván Poduje es una persona que, si bien tiene muchas credenciales en su área, en los últimos 10 años se ha dedicado básicamente Polemista. a ser un polemista muy duro, Muy. ¿cierto? Que se ha dedicado más bien, yo diría, a destruir que construir puente. Con esto no digo ningún pelambre. Yo diría que él diría a mucha honra, ¿cierto? Me he hecho encima todo lo de Bópoli, sí. ¿cierto? Entonces creo que ahí también pueden haber señales interesantes, entendiendo siempre que le ponemos mucho ojo al primer diseño ministerial, que estas cuestiones son todas finalmente Sí. posibles. Pero- el que no sean de partido le permite al presidente también moverlos Claro, con mayor facilidad. pero no olvidemos que acá hay una promesa, un pivote de José Antonio Kast, que es ser un gobierno de emergencia. Y tú llegas con un gobierno de emergencia no a aprobar, sino que tienes que llegar, ¿no es cierto?, con pesos pesados, Sí. con la liga, la Sí, liga de pero emergencia. que aquí el gobierno de emergencia, recordemos que giraba en torno a dos temas, Sí, ¿cierto? seguridad y economía. Seguridad y economía. Entonces vayamos a esos dos. Partamos por economía. Quirós, ¿cierto? Una persona que en un momento fue resistida
porque no venía de la élite, yo diría más académicamente empingorotada, ¿cómo se dice? Empingorotada, sí. Era como la cuarta línea. Sí. ¿Cierto? A mí que me gustan las metáforas futbolísticas, yo pensaba como en ese jugador que en Colo-Colo es como el cuarto 10. Entonces, como no juega mucho, lo mandan a préstamo Osorno, ¿cierto? Todos los titulares estaban en Chile Vamos, y Quirós no habría sido probablemente jamás el ministro de Interior de un gobierno de Chile Vamos, porque estaban los Felipe Larraín, los Ignacio Briones, los Rodrigo Vergara, ¿cierto? Hay una cantidad de economistas de mucho renombre. Si hay algo que hay en ese sector, son economistas. Y Es verdad. economistas todos como con mucho... Y con muchas credenciales reconocido, académicas. muy Claro. En reconocido. cambio, Quirós se había dedicado más bien al mundo, por decirlo de una manera, esto más al business que al marketing. Al cliente privado. Más a que se puedan hacer negocios Sí. que Que el mercado funcione bien. que hacer un profeta del libre mercado. No, claro. sí. ¿Cierto? no Entonces, y yo con esto no estoy diciendo que le esté enchufando los casos de colusión necesariamente, pero esa es la sensación que estaba entregando. Ahora, nada que a los empresarios chilenos les moleste. No. Yo diría que no tiene ningún problema con eso. Pero veamos por ese lado. Seguridad. Si Quirós tiene... Ahora, sí. el caso de Kast no es lo mismo que Boric. Kast necesitaba un Marcel. Perdón, Boric necesitaba un Necesitaba Marcel. Marcel. Kast no necesita necesariamente lo mismo. No necesita mostrar garantías de mucho en términos económicos. Necesita alguien que un diga, motor que necesita alguien que diga, diga vamos a crecer. no me importa la araña de no sé cuánto, Sí. construyamos aquí, Eso. metámosle concreto. Eso es lo que quiere. Sí. Sí, sí. Y por eso el es lo que va a hacer. Para que Exacto. tanto pingüino. Exacto, para que tanto pingüino. Y por el lado de la seguridad, aquí yo considero que esta cuestión es delicada. Es delicada. Porque hemos tenido casos en los cuales, aquí permíteme ponerme purista, si hay algo que soy purista y no soy cínico es esto. Si hay algo que hemos tenido anteriormente es que personas que ejercen labores de representación, que fueron electas por un distrito o circunscripción, para desarrollar una pega de representación, o sea, la gente te elige para que tú vayas a representar a esa gente al Congreso, y a medio camino, a veces más de medio camino, generalmente es como a la mitad, Sí. incluso después, te llaman y te dicen te necesitamos en el gobierno. Eso ya viene pasando desde Bachelet 1, si no me equivoco. A mí nunca me ha gustado el modelo, justamente porque no tenemos un modelo parlamentario. Si lo tuviéramos, así Sí. funcionaría. A mí nunca me ha gustado mucho, pero bueno, todos lo hacen, ¿cierto? Pero yo no recuerdo que alguien lo haya hecho de manera tan cara dura antes de que esa Claro, persona o sea, ejerciera ir, jurar, un día. Claro, ir, jurar y despedirte de inmediato. Porque la señal es pésima. La señal Claro, es... porque por Eso último es. otros estaban Porque en igual ejercicio. tienen que jurar igual, ¿ah? Sí, tienen que Además, por eso. tienen que Tienen que pasar por jurar. eso. Y la después señal es, mira, a mí me importa, ¿cierto?, un comino, la gente en este caso de la Araucanía, yo voy a llevar puras figuras populares de aquí en adelante, que ganen, ¿cierto? Y después las saco y pongo al que jamás habría ganado, Sí. Rudo Hurtado no habría ganado jamás quizás, y la pongo ahí, ¿cierto? Sencillamente porque el cargo le pertenece al partido y a esa persona que elegimos nosotros, si te he visto no me acuerdo. Sí. Eso me parece De que todos modos, es súper complejo. A pesar de todas las críticas que... Estoy Que hablando eso de está Carter. pensando en Carter. Ahora, Sí. Carter ayer, no sé cómo lo interpretaron ustedes, porque fue a la oficina y dijo, yo vengo a ver un amigo mío que es presidente, que va a ser el futuro presidente, cuando le dijeron a qué viene, digamos. Y dice, vengo a hablar como futuro senador, no estoy parafraseando, pero dijo en el fondo, vengo aquí a hablar como futuro senador de la Araucanía que tiene problemas importantes y todo. Entonces, yo lo interpreto, si es que dice vengo a hablar como futuro senador, en que no va a aceptar el cargo, porque si no sería muy... Yo creo que Carter, esta es mi impresión, ¿eh? Yo creo que Carter en esto no es tonto, yo creo que él entiende que entrar en este primer diseño es un poco arriesgado. Sí, po. Mira, te lo hago muy Sí. corta, cuando Hinspeter fue el primer ministro de Interior de Piñera, varios medios, me acuerdo la Tercera, por ejemplo, estaban pero metiéndole como bombo y pillaba 4 platitas de marihuana y decían como, cacha, el sheriff llegó así como armando un poco Sí. su plataforma presidencial, duró re poco. Yo no recuerdo un ministro de Interior que haya sido un presidenciable exitoso, en este caso pensando en que antes seguridad era Sí. parte de Interior también. Ahora. Y creo que Carter entiende que reducir la delincuencia, generar la percepción de que esta cuestión se mejoró es tremendamente difícil. Quizás mejor entrar como bombero después, antes Sí, que claramente. asumir Ahora, los costos. reemplazar a Luis antiguos. Cordero no va a ser tan fácil, ¿ah? Porque como que se ha tomado bien en serio su trabajo. Sí, por supuesto. Cristóbal Belolio, académico Universidad Adolfo Ibáñez, panelista de aquí de Pauta Análisis.